Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder saludarles, poder estar con ustedes en este día de hoy y que juntos podamos compartir la bendita palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie Alabada a Dios porque Él es bueno, título que hemos tomado de ese salmo que hemos estado compartiendo con ustedes una y otra vez, ese Salmos capítulo 106, verso 1, en donde todos juntos podemos leer en la palabra de Dios. Salmo capítulo 106, verso 1, dice así la palabra de Dios. En el Salmo decíamos capítulo 106, verso 1, dice el salmista después de una exclamación de júbilo y de alabanza a Dios, dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Es su misericordia. Y bueno, hemos estado exponiendo en cada enseñanza cómo el deseo de Dios, la voluntad de Dios y aún un mandamiento de Dios para todo ser humano, óigalo bien, para todo ser humano, cristiano o no cristiano, es que alabemos a Dios. Y bueno, hemos estado exponiendo a lo largo de estos días 14 razones por las cuales toda persona, cristiana o no cristiana, debe alabar a Dios. Además de porque Dios y es Rey de reyes y Señor de señores. Y bueno, estas 14 razones las encontramos en ese precioso Salmo, capítulo 103, en el verso 1 en adelante, en donde vemos cómo el salmista se estimula a sí mismo a alabar a Dios y nos estimula a todos nosotros también a alabar a Dios cada día. Y dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí es donde comenzamos, ¿verdad?, a ver la primera razón, y es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y continuamos exponiendo: Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y ¿qué? Y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué razón? Porque Él es el que nos formó, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y hemos estado estudiando razón por razón y nos hemos detenido conforme a la buena voluntad de Dios en la octava razón por la cual toda persona, decíamos cristiano y no cristiano, debemos alabar a Dios. Y decíamos que esta octava razón, que la encontramos en este salmo, precisamente en el Salmo 103, verso 9, la cual es: no contenderá para siempre, Dios no contenderá para siempre con el ser humano, ni para siempre guardará su enojo. La habíamos dividido en tres verdades. ¿Quién se acuerda? La primera es: Dios contiende. Dios contiende, y decíamos que contiende por amor y misericordia. La segunda verdad era:
ese Dios que contiende por amor y misericordia, no va a contender para siempre. Y hablábamos de 3 razones por las cuales Dios no va a contender para siempre con el ser humano. Y la primera, decíamos, es ¿por qué? Porque perdona, ¿verdad? Qué precioso es, porque perdona, nos hace sus hijos y sus hijas, y ahí acabó toda contienda. La segunda es ¿por qué? Porque Dios desecha. Ojo, Dios desecha y desecha en vida. Y la tercera, ¿cuál era? Porque Dios condena. Esa es la segunda verdad. Y hablábamos de una tercera verdad, y es que no guardará Dios para siempre su enojo con el ser humano. Y claro, en esta tercera verdad, de la cual hoy es la tercera parte, en la primera parte vimos, o más bien respondimos a 2 preguntas. La primera es, ¿se enoja Dios? A la cual respondimos que sí. Si Dios no va a guardar para siempre su enojo, es porque Dios se enoja. Y vimos también cómo es la ira de Dios. Yo quisiera suplicar a aquellas personas que no han estado con nosotros anteriormente, que por favor puedan solicitar estas enseñanzas en CD o DVD. Y lo decimos sin fines de lucro, para que ustedes puedan hacerse una idea completa, no solamente desde la primera razón hasta la octava, sino también de esto que hemos estado hablando acerca de que Dios no guardará para siempre su enojo. En la segunda parte de esta tercera verdad, exponíamos que la comunión íntima de Jehová, ¿se acuerdan? Esa comunión íntima de Jehová es con los justos. Y si la comunión íntima de Jehová es con los justos, entonces, ¿con qué grupo de personas es que Dios o Jehová está enojado, o está airado, o está indignado? Y hablábamos de 6 grupos de personas. El día de hoy espero, con la ayuda de Dios y su palabra, poder concluir con esta octava razón por la cual debemos alabar a Dios, concluyendo ya la exposición acerca de esta tercera verdad, que es que Dios no guardará su enojo para siempre con el hombre. Y hoy quisiera exponer a ustedes cuáles son las razones por las cuales Dios no guardará para siempre su enojo. ¿Cuáles son las razones por las cuales guardará para siempre su enojo? Y yo creo que son 2, quizás pueden existir más, pero bueno, en mi opinión personal y meditando, escudriñando la palabra de Dios, yo encuentro 2 razones por las cuales Dios no guardará para siempre su enojo. Y la primera es, nuevamente, porque es un Dios que es amplio en perdonar. La primera razón por la cual Dios no guardará para siempre su enojo es porque es un Dios que es amplio en perdonar. Cuando estudiamos la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, podemos ver cómo en los 3 primeros capítulos de esta epístola, el apóstol Pablo procura o se propone llamar nuestra atención en el asunto de que si la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres o de los seres humanos, y de cómo el día de la ira de Dios viene ciertamente cuando Dios pagará a cada persona conforme a sus obras, la pregunta obligada es, ¿cómo podrá escapar de este enojo o de esta ira santa de Dios el ser humano? ¿Se lo ha preguntado usted? Si hemos estado estudiando que es una realidad, que Dios está airado contra el impío todos los días, si es una realidad que habrá un día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual Él pagará a cada ser humano, a usted y a mí, conforme a sus obras, yo creo que la pregunta obligada de cada uno de nosotros es, ¿cómo puedo yo o cómo puede el ser humano huir de esa ira o enojo de Dios?
Yo quiero decirles que además de que hay un Dios que está airado contra el impío todos los días, además de que hay el día de la ira y del justo juicio de Dios, Dios nos dice también a través del apóstol Pablo que todos los seres humanos, antes de convertirnos a Dios, estamos en pecado. Y esa es una realidad. Todos los seres humanos antes de convertirnos a Dios, antes de ser salvos, estamos en pecado. Estamos en pecado. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno, dice Dios. Aún nuestras mejores obras, estando en esa vida de práctica de pecado, sin habernos convertido a Dios, aún nuestras mejores buenas obras, Dios las ve como trapos de suciedad, como trapos de inmundicia. Qué triste, ¿verdad? Pero así es. Todas esas obras por las cuales mucha gente se justifica y se cree buena sin realmente haberse convertido al Dios vivo y verdadero, todas esas obras no han servido para nada. ¿Por qué? Porque en el fondo la intención ha sido egoísta, han salido de un corazón egoísta, un corazón que no está convertido a Dios. Entonces, si todos estamos en pecado antes de convertirnos a Dios, por cuanto no hay justo ni aun uno, y si todo ser humano está bajo el juicio de Dios, y esto para los que les gusta notar, esto lo encontramos allá en la epístola del apóstol San Pablo, capítulo 3, verso 19, esto de que todo el mundo, todo ser humano en pecado está bajo el juicio de Dios. Y si a esto le añadimos que las buenas obras, como ya vimos, no pueden hacer nada por nosotros, nuestras buenas obras no pueden salvarlos, no hay forma de ir acumulando buenas obras y bueno, pues como dijo alguien por ahí, el que peca y reza empata. No es cierto. O sea, si nuestras buenas obras no pueden hacer nada por nosotros y no vamos a ser salvos por esas buenas obras, porque Dios mismo las ve como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Si el guardar una serie de mandamientos de Dios por conveniencia, por interés o por temor, no nos van a salvar. Es más, aún si una fe intelectual, es decir, una fe que no va más allá del conocimiento acerca de la existencia de Dios y de sus atributos y del conocimiento de la persona de Jesús como nuestro único mediador entre Dios y los hombres y como nuestro único y suficiente Salvador, si eso tampoco nos puede salvar, entonces ¿habrá algún medio de liberación? Es más, si la religión no nos puede salvar, si el pertenecer a una religión, a X o Y organización religiosa humana, como muchos creen, si esto tampoco nos puede salvar, entonces existe algún medio o alguna forma de que las personas en pecado, que viven una vida de práctica de pecado, que aún no se han convertido a Dios, puedan ser libres de la ira que vendrá. Y yo pregunto a ustedes, ¿existe alguna forma? Si todo lo anterior que hemos expuesto no sirve para nada, ¿existirá alguna forma? ¿Quién me quiere decir? Sí existe. ¿Cuál es esa forma? No los oigo. Sin miedo, sin temor, ¿hay alguna forma de ser libre? Claro que la hay. Claro que la hay. Para aquellos que les gusta anotar allá en Romanos capítulo 5, verso 9, Dios nos dice a través del apóstol Pablo que estando justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Dice, y estando justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Dice, estando justificados en su sangre. ¿En la sangre de quién? En la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Estando ya justificados en su sangre o por medio de esa sangre derramada para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, dice que somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Justificados es un término legal que quiere decir perdonados. Perdonados, declarados absueltos, declarados inocentes
declarados libres de culpa y aceptados por Dios como justos. Dios nos dice que la única forma de ser salvos o de no estar bajo esa ira de Dios, esa ira intensa, esa ira terrible, esa ira profunda, esa ira continua y que por cierto va en aumento como hemos descrito, la única forma de no estar bajo esa ira y de ser libres de la ira de Dios es ser declarados absueltos o ser declarados libres de culpa o inocentes por medio del perdón que es a través de la fe en Cristo Jesús. Es decir, mediante la fe o la confianza absoluta en la persona de Jesús y solamente en la persona de Jesús y de lo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. Pero yo quiero decirles que antes de esa fe, primeramente debemos arrepentirnos si queremos ser libres de la ira de Dios. En el Salmo capítulo 7, allá en el verso 11 y 12, yo quiero que leamos juntos lo siguiente. Dice así en la palabra de Dios, dice, Dios es juez justo. ¿Y qué dice aquí? Y Dios está ¿cómo? Está airado. ¿Contra quién? Contra el impío todos los días. Pero ¿qué dice el verso 12? Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es más, el verso 13 dice Dios, asimismo ha preparado armas ¿de qué? Armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Quién? Dios. ¿Contra quién? Contra el impío o el pecador, veamos de nuevo, que no se arrepiente, que no se arrepiente. Pero veamos también aquí que si este impío contra quien Dios está airado todos los días, se arrepiente, si él se arrepiente, ¿qué pasa? Entonces, todo esto que Dios ha prometido hacer, si no se arrepiente, queda sin efecto. Carlos Haddon Spurgeon ya nos hablaba al respecto y ya lo leímos, pero quiero leerlo nuevamente. Cuando Carlos Haddon Spurgeon dice, la espada de Dios ha sido afilada en la piedra que gira de nuestra maldad diaria. Si no se arrepiente, dice, Él tiene afilada su espada, o Él afilará su espada. La espada de Dios ha sido afilada en la piedra que gira de nuestra maldad diaria, y si no nos arrepentimos con prontitud o rapidez, dice, nos hará pedazos. Nos hará pedazos. ¿Por qué? Porque el pecador no tiene otra alternativa. Algunas personas me dicen, pastor, ¿y usted por qué siempre habla del arrepentimiento? Algunas personas observadoras me dicen, yo creo que no hay prédica en la que usted no hable del arrepentimiento. Y yo creo que nuevamente, ¿verdad? Si ponemos el Salmo capítulo 7, verso 12, yo creo que aquí encontramos la respuesta de por qué su servidor siempre aprovecha para hablar de arrepentimiento. Y la razón es porque si el pecador, oiga bien, si el pecador, ¿qué dice aquí? No se arrepiente, ¿qué va a suceder? Nada, dicen algunos. Se puede arrepentir mañana o se puede arrepentir en un mes. Oiga, ¿quién le garantiza a ese pecador que Dios va a contender para siempre con él? Oiga bien lo que puede suceder hoy mismo. Si Dios ha estado convenciendo de pecado a ese pecador y llevándole al arrepentimiento por medio de su palabra y su Santo Espíritu, y ese pecador o esa pecadora resisten o rehúsan en arrepentirse, ¿qué le va a suceder? Es más, a toda persona que no se arrepienta. Dice que si no se arrepiente, Dios afilará ¿qué? Su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. ¿Y a qué? Ha labrado saetas ardientes. Por cierto, saetas que no erran en el blanco. Y cuando Dios apunta sus saetas hacia un pecador que no se arrepiente,
Dios va a dar en el blanco, créamelo. Dios no va a errar. Ese pecador va a recibir todo esto que Dios ha prometido hará a él en esta palabra. Entonces, yo pregunto, mientras en este lugar haya una persona que no se ha arrepentido, ¿cuál es mi deber? Por lo menos usar 3 minutos para hablarles ¿de qué? Del arrepentimiento. Para hacerle conciencia de que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, como nos dice allá en Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, entonces la ira de Dios se va a derramar sobre esa persona. Y yo estoy seguro que esa persona no desea eso para su vida. Pero es lo que va a suceder, amada persona, que hoy estás aquí y que aún no te has arrepentido. Mucha gente dice, pastor, pero yo acepté a Cristo, ya hice la oración de aceptar a Cristo. ¿Con convicción de pecado? Bueno, no. ¿Con arrepentimiento? Es decir, con un pleno reconocimiento de quién eres ante Dios, un pecador culpable. ¿De cuáles han sido los pecados que has cometido contra Dios y tu prójimo? Bueno, la verdad es que no tan así. Ya. Con un rechazo de cada uno de esos pecados. ¿Por qué? Porque los aborreces, porque te has dado cuenta con vergüenza y dolor que a causa de esos pecados que tú has cometido egoístamente y de manera consciente y voluntaria contra Dios, le has producido dolor a Dios. Le has producido dolor a Dios y a tu prójimo. ¿Has ofendido a Dios y a tu prójimo? Bueno, pastor, no tan así. Entonces, ¿qué hiciste? Una oración. Una oración. Pero no hubo conversión. No hubo salvación. Sigues bajo la ira de Dios. Sigues bajo la ira de Dios. Amados y amadas, yo quiero decirles que ciertamente no somos salvos por arrepentirnos. Pero nadie, óigalo bien, nadie puede ser salvo ni puede ser regenerado si primeramente no se ha arrepentido. Quiero dejar claro que el arrepentimiento en sí no da salvación, pero te puede llevar a la persona donde está el Salvador, Cristo el Señor, y podrá ser salvo por la fe en Jesús. Amén. No hay fe salvífica o no hay fe para salvación si primero no hay arrepentimiento. Y esto lo hemos dicho una vez y no nos cansaremos de decirlo mientras aquí hayan personas que no se han arrepentido, porque esto es algo grave. Esto es algo grave. Esto es de vida o muerte. El arrepentimiento en sí no da la salvación, pero óigalo bien, puede llevar a una persona al lugar donde puede ser encontrada por la gracia perdonadora de Dios. Si no se arrepiente, dice. Ojalá pudiéramos entender lo que Dios está tratando de decir a cada persona que aún no se ha arrepentido. En ese Salmo capítulo 7 verso 12 y el 13 también, donde dice, si no se arrepiente, y todo lo que Dios hará contra esa persona a continuación. Y todo lo que Dios hará contra esa persona. Y no está diciendo el diablo, no está diciendo que el diablo ha preparado armas de muerte porque lo quiere destruir. No. O sí dice así. ¿Quién es el que está afilando su espada? Como dice aquí este hombre Spurgeon. ¿Quién es el que está afilando su espada ahí en la piedra que gira de nuestra maldad diaria? ¿Quién es?
¿Quién es el que está afilando su espada? Dios. ¿Quién es el que le hará pedazos? Dios, no el diablo. ¿Quién es? Es Dios, entiéndanlo. Es Dios. El Dios que en su gran amor y misericordia proveyó un Salvador. El Dios que en su gran amor y misericordia se llena de paciencia, de bondad y de longanimidad, esperando que su paciencia, su bondad y su longanimidad nos lleve ¿a qué? Nos lleve al arrepentimiento. Pero ese Dios, al ser menospreciado, ese bendito Salvador al ser menospreciado, esa tan grande salvación al ser menospreciada, cada oportunidad al ser menospreciada, porque la persona realmente no quiere arrepentirse, le está exponiendo a la ira de Dios continuamente. Óigalo bien. No es a la ira de un líder del crimen organizado. No es a la ira de un rey, a la ira de un presidente o de un primer ministro. No, o a la ira de un criminal que ha jurado que cuando salga de la cárcel va a venir y va a vengarse de ti y de tu familia, porque tú tuviste el valor de ir y declarar en contra de él y por causa tuya está preso 5 o 10 años. Y ha prometido que cuando salga se la vas a pagar. No, no es la ira de esa persona, es la ira de un Dios de amor y de misericordia, pero que también es justo y santo y no tendrá por inocente al culpable. Óigalo bien. A veces quisiera solamente proyectar en grande ese Salmo capítulo 7 con ese verso 12 y que nos quedáramos sentados todos aquí. Nos quedáramos sentados todos solamente viendo ese Salmo y meditando ese Salmo, donde dice, si no se arrepiente, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno sería que todos vengamos, alabemos a Dios y proyectar ese salmo y que todos nos quedemos aquí por una hora leyéndolo ahí en su asiento cada uno y meditando acerca de lo que dice. Y cómo quisiera que los que no se han arrepentido inmediatamente dijeran, qué insensatez, qué necedad, qué locura la que he estado cometiendo a lo largo de mi vida al no arrepentirme. Pero también los arrepentidos y que han creído en Jesús digan, wow, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no solo entendí, sino que lo hice. No solo entendí, sino que en tu gracia lo llevé a cabo. Me arrepentí y confié plenamente, absolutamente en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 12 y 13, podemos leer lo que Dios manda a este profeta Jeremías y le dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, vuélvete, oh rebelde Israel. Aquí volverse es arrepentirse y confiar en Dios para misericordia, para perdón. Vuélvete, oh rebelde Israel. ¿Dice quién? Dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Mire lo que Dios le está diciendo a este pueblo, a una nación. Veamos desde el verso 12, le dice, vuélvete, arrepiéntete, conviértete de nuevo a mí. Vuélvete, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. ¿Y qué va a suceder si Israel se vuelve en arrepentimiento y fe en Dios para perdón de todos los pecados que han cometido contra Dios? ¿Qué pasa si Israel, la rebelde Israel, se vuelve? Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. Punto. No haré caer mi ira sobre ti. ¿Por qué? Porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Yo quisiera que viéramos un ejemplo de la Biblia de un hombre que, siendo lo que fue, un día Dios no guardó para siempre el enojo con él, su ira, porque lo perdonó. Porque lo perdonó.
Y este hombre fue el 14º rey de Judá, conocido como el rey Manasés. Este hombre Manasés era hijo de uno de los pocos reyes piadosos, santos que hubo en Judá. Su padre era el rey Ezequías. Es un hombre que llevó a cabo una reforma profunda, una reforma religiosa, una reforma espiritual más bien profunda en el pueblo de Judá. Y cuando este hombre, el rey Ezequías, muere, le sucede en el trono el rey Manasés. Y lastimosamente, a diferencia de su padre, considerado uno de los 5 o 6 reyes piadosos que tuvo Judá, después de que Israel fue llevado al cautiverio, las 10 tribus del norte fueron llevadas al cautiverio, su hijo Manasés, quiero decirles que es considerado el rey más malo. Es considerado Manasés, y lo repito, el rey más malo, el rey más perverso que ha habido o que hubo en Judá. Oiga, pero ni Acab cuando reinó muchos años antes de él fue tan perverso como este rey. Se dice que no hubo antes de él ni después de él otro rey más malo, otro rey más perverso. Es más, su reinado, además de ser el más largo, de 55 años, fue el más perverso de todos los reinados. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1 y 2, leemos algo acerca de este hombre Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y mire lo que dice aquí, pero hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Conforme a ¿qué? A las abominaciones, o sea, las cosas aborrecibles, horribles, imagínense, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Dice que este hombre hizo peores abominaciones. Es decir, este hombre actuó peor o hizo más mal que todo lo que hicieron los habitantes de esa tierra de Canaán. Y lo menciona, aún que los amorreos que fueron antes de él. ¿Cuáles fueron esas abominaciones que hicieron los amorreos y los habitantes de esa nación pagana de la tierra de Canaán, antes de que Israel lograra tener control o conquistara esa tierra? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14, podemos leer un poco acerca de lo que esas naciones paganas hacían y lo que Dios mandó al pueblo de Israel al respecto, para que nos hagamos una idea de lo que Manasés hizo en su maldad y rebelión contra Dios, aún superándolos. Entonces veamos en Deuteronomio capítulo 18, verso 9 y 14. Dice, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Tu padre de familia dirás aquí, ¿cómo? ¿Que acaso algún padre podía entregar a su hijo o a una hija para que fuese quemada en honor a un Dios? Pues sí. Por eso es que Dios dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Mire, es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, rey o súbdito. Es abominable a Dios, se convierte en una persona abominable ante Dios quien haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios. Fíjese lo que dice.
perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. ¿Y qué dice aquí? Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Y qué es lo que hizo el rey Manasés? Volvamos nuevamente al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 3. Y veamos ahí en segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 3, ¿qué hizo este hombre? Mira lo que hizo. Porque él, Manasés, reedificó los lugares altos, haciendo altares a dioses falsos, que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos, es decir, al sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué dice aquí? Y les rindió culto. ¿Qué hizo este hombre realmente? Lo primero que hizo es que toda la reforma que su piadoso padre, el rey Ezequías, había llevado a cabo, haciendo volver a los habitantes de Judá a Dios, apartándolos de la idolatría, fue anulada por completo, ya que, como vimos aquí, este hombre reedificó los altares en los lugares altos para que se diese adoración y sacrificio a falsos dioses. A falsos dioses como Baal y como Acera. Por cierto, este hombre Manasés, en su perversidad, restableció no solo el culto de Baal y Acera, sino que hizo del culto de Baal la religión oficial de Judá. No era el culto a Jehová, no era el culto al Dios vivo y verdadero, sino el culto a Baal, el que era la religión oficial de Judá. Algo que muchos años antes otro perverso rey, Acab, había hecho, introduciendo al dios Baal y a Acera al pueblo de Israel. Pero no solo este hombre restableció el culto a Baal y a Acera, y él mismo rendía culto haciendo sacrificios a Baal y a Acera, sino que también se nos dice que este hombre adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Este hombre no adoró a Dios, este hombre adoró al sol, este hombre no adoró a Dios, adoró a la luna, este hombre no adoró a Dios, adoró a las estrellas, imagínense, y les dio culto. Y para esto ya vimos que le fue necesario edificar altares a todas estas cosas, al sol, la luna y las estrellas, ofreciéndoles sacrificios, lo cual, como ya vimos, estaba como prohibido por Dios. Estaba prohibido por Dios. Pero no solo hizo eso. Es decir, no solo estableció, ¿verdad?, altares y reedificó los altares para estas deidades paganas en los lugares altos y en la ciudad de Jerusalén, sino que llegó al punto en su maldad de que vino a profanar el mismo templo de Dios o la misma casa de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 4 y 5 de segunda de Crónicas, capítulo 33, dice que edificó también altares, ¿dónde? En la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Pero además edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Mira nomás este rey. Wow. Edifica altares a todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa. Pero también se dice que este hombre hizo un ídolo a Acera, una diosa cananea, una diosa símbolo de la sexualidad, cuyo culto implicaba todo tipo de lascivia, y la puso adentro del templo de Dios. En el mismo templo donde Dios había dicho a David y a Salomón: en este templo en Jerusalén moraré para siempre. ¿Haciendo qué? Menospreciando Manasés grandemente a Dios, menospreciando grandemente su palabra, su voluntad, pero también menospreciando grandemente ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y si todo esto que hizo Manasés
como si esto que hizo no fuese suficiente para provocar la ira de Dios, veamos lo que se nos dice acerca de él en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 6. ¿Saben qué se nos dice? Se nos dice, mire, léalo conmigo. Y pasó sus hijos, ¿por qué? Por fuego. Por lo menos un hijo ofreció a Moloc, ese abominable ídolo. O pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¡Qué tremendo! ¿Te imaginas tú este hombre, además de todo lo que ha hecho, ofreciendo un hijo a Moloc para que sea quemado? ¿Qué edad tenía el hijo? No se sabe. Pero cuando estudiamos la historia de este culto idolátrico perverso a Moloc, se dice que eran niños desde recién nacidos hasta 3 a 4 años. Habían padres de familia que ofrecían durante un tiempo, ¿verdad? O un lapso de tiempo, hasta 2 hijos, hasta 3 hijos, para que fueran quemados vivos en honor a este dios Moloc. ¿Tú te imaginas a este rey Manasés que creció con un padre piadoso? ¿Te lo imaginas? Llegando de manera consciente y voluntaria a donde se están ofreciendo ahí en el valle de los hijos de Hinnom sacrificios a Moloc y toda la gente viéndolo. Oye, ahí viene el rey. Ahí viene el rey. ¿Será que como su papá va a destruir este culto a Moloc y que se sigan ofreciendo sacrificios? No, mira, lo trae uno de sus hijos, un niño. No, pero yo no creo que él lo vaya a ofrecer. Ciertamente ha sido bien impío. Mira todo lo que ha hecho. Cómo él restauró los altares en los lugares altos. Levantó altares en Jerusalén a Baal y a Acera. Y cómo aún en el mismo templo, en los atrios, él mismo levantó o mandó a levantar altares para el sol, la luna y las estrellas y les ofrece sacrificios. Oiga, pero que el rey vaya a ofrecer a su hijo, no lo creo. No, pues sí lo hizo. Sí lo hizo. Y Dios permitió que estuviese en su palabra para que todos aquí pudiésemos ver realmente hasta dónde había llegado la maldad de este hombre Manasés. Un hombre que, por cierto, no era desconocedor de la palabra de Dios, no era desconocedor de lo que leímos allá en Deuteronomio 18, ¿verdad? Donde hablábamos acerca de las prohibiciones de Dios, acerca de estas cosas. Este hombre no las desconocía, pero las hizo. Y eso aumentó más su maldad. Eso aumentó más su perversidad. Eso aumentó más su culpa, ¿sí o no? Él lo sabía y lo hizo. Este hombre pasó por lo menos a uno de sus hijos por fuego ofreciéndolo a Moloc. Pero además de eso vemos ahí en Segunda de Crónicas capítulo 33 verso 6 cómo practicó toda clase de ocultismo, incluyendo la predicción del futuro. Dice, y observaba los tiempos. ¿Para qué? Para que le predijesen el futuro. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. ¿Y qué se nos dice? Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hasta qué? Hasta encender su ira. Este hombre, por si fuera poco todo lo que ya había hecho, se dedicó a practicar toda clase de ocultismo, como decíamos, incluyendo la predicción del futuro a través de la magia negra, a través de la comunicación con los muertos que no eran más que demonios, a través de mediums. Se dedicó a la predicción del futuro, que le predijesen el futuro de manera continua como una norma, a través de adivinadores, a través de hechiceros. Aún hizo uso de astrólogos y, lo que es peor, él vino a crear un nuevo sacerdocio. No solo profanó el templo, no solo profanó el sacerdocio, él creó un nuevo sacerdocio compuesto por mediums, por adivinos, por hechiceros, por astrólogos, por magos, lo cual también, quiero decirles, como ya leímos, estaba terminantemente prohibido por Dios. De modo que, como se nos dice aquí mismo en Segunda de Crónicas capítulo 33 verso 6, Manasés se excedió en hacer lo malo, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
hasta encender su ira. ¿Tú crees que su maldad termina ahí? No, no termina ahí. En Segunda de Reyes 21:16 dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. Y dice que hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Cuando llegamos a este punto, según el historiador Flavio Josefo, aquí se nos dice que este hombre Manasés no solo derramó sangre inocente al ofrecer su hijo, o por lo menos, o al menos un hijo a Moloc, y permitir que otros padres hicieran lo mismo siendo estos niños inocentes, sino que durante su reinado, la opresión, la persecución y la muerte de ciudadanos de Judá que eran inocentes era lo común. Es más, este historiador judío, Flavio Josefo, nos dice que Manasés organizaba ejecuciones de personas a diario. Pero no solo eso, este hombre se encargó de que los profetas de Dios fueran martirizados o fueran asesinados. ¿Por qué? Por amonestarle acerca de su maldad o por amonestarle por su pecado. Es más, el mismo Flavio Josefo, historiador judío, escribe acerca de Manasés que él fue el que mandó asesinar a los profetas de ese entonces, incluyendo a Isaías. Yo quiero decirles que según la tradición judía y según la tradición cristiana y según un libro que está fuera del canon por no ser inspirado por Dios, que se conoce como la ascensión de Elías, fue Manasés el que hizo aserrar en dos partes al profeta Isaías metido dentro de un tronco de roble hueco. Y por si fuera poco, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 9, leemos que este hombre hizo extraviarse de Dios. Ese hombre hizo extraviarse de Dios y de su ley a Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿Para qué? Para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y no lo quite, pongámoslo de nuevo ahí por favor, para que veamos la gracia y la misericordia de Dios. Pero aún con todo esto que hizo Manasés, a mí me encanta lo que dice aquí, mire, Segunda de Crónicas capítulo 33 verso 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Me encanta eso. Me encanta. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que Dios estaba viendo que este hombre hacía, a pesar de lo que Dios estaba haciendo, que este pueblo hacía, ¿sabe qué hizo Dios? Contender, lo que hemos hablado, contender. Y veámoslo de nuevo ahí en el verso 10, por favor. Veámoslo de nuevo, dice, y habló Jehová ¿a quién? A Manasés, pero también ¿a qué? A su pueblo. ¿Y qué sucedió? Mire lo que dice aquí, léalo conmigo. ¿Mas ellos qué? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, ¿mas ellos qué? Mas ellos no escucharon. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Mucha gente dice, yo no sé por qué Dios a mí no me habla como le habló a Moisés, porque quizás ya te habló de otra forma, no con esa voz audible, ¿verdad? En el monte humeante, pero te habló a través de su palabra, a lo mejor te habló a través de tu conciencia, te habló a través de una predicación. Pero ¿qué dice? Pero no oíste. Y yo estoy seguro que aquí que Dios ha hablado a cada uno de los que estamos aquí. Dios nos ha hablado de diversas formas, a través de su palabra, a través de nuestra conciencia, a través de circunstancias que nos suceden en la vida, a través de una predicación o de un predicador. Pero también estoy seguro que muchas personas no han querido oír. Así como Manasés y el pueblo, donde dice, y habló Dios a Manasés y al pueblo, mas ellos no escucharon. No escucharon. Como alguien escribió, son de admirar aquí
tanto la gracia de Dios en hablar a su pueblo como la obstinación de ellos en hacerse los sordos a la voz de Dios. Es de admirar aquí tanto la gracia de Dios en hablar a su pueblo como la obstinación de ellos en hacerse los sordos a la voz de Dios. Pero también es de admirar cómo la bondad de Dios no los apartó de su maldad. Qué triste, ¿sí se fijan? Es de admirar y de temblar de cómo la bondad de Dios no los apartó de su maldad. Ahora bien, ¿qué hizo Dios al respecto? ¿Qué hizo Dios cuando habló a Manasés y al pueblo, mas ellos no escucharon? ¿Saben qué hizo Dios? En segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 11, vemos cómo Dios trajo a los generales del ejército del rey de Asiria, Asurbanipal. Y mire lo que hicieron. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, ¿qué hicieron? Aprisionaron con grillos o grilletes, ¿a quién? A Manasés. Y atado con cadenas, lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia. Y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Yo quisiera que nos imagináramos la escena. Yo quisiera que nos imagináramos a Manasés, ese rey malvado, ese rey idólatra, ese rey profanador del templo, menospreciador de Dios, de su palabra y del pacto de Dios para con el pueblo Israel. Yo quisiera que nos imagináramos a Manasés, ese rey cruel y perverso, asesino de inocentes y aún de los profetas, ese rey que con solo una de sus órdenes, muchas personas eran asesinadas. Y ahora según se nos dice, es llevado prisionero por los generales del ejército del rey de los asirios, Asurbanipal. Y ese hombre se le colocan grillos o grilletes que no son más que unos arcos de metal en los tobillos, en ambos tobillos, y de ahí unas cadenas. Imagínate este hombre ahora de manera pública por las calles de Jerusalén y por todo el trayecto del camino. ¿Cuántos kilómetros? Quizás 1500 kilómetros, caminando como un prisionero más, con sus miembros inferiores con grilletes o grillos y cadenas atadas a él para que no escape. Imagínate este rey siendo espectáculo para todos. Imagínatelo siendo mantenido prisionero en Babilonia. ¿Quién diría que este hombre tan cruel y tan perverso y con tanto poder y maldad iba a terminar así, verdad? A ver, ¿quién lo pensaría? Si no es que la Biblia nos lo dice, ¿quién lo pensaría? Ciertamente Dios pasa la factura, ¿verdad? Tarda en pasarla, pero la pasa. Y ciertamente el pecado trae consecuencias a la vida de la persona. Y lo más triste es que son consecuencias que la persona nunca se imagina que le van a ocurrir a causa de su pecado. ¿Por qué? Porque dice, no hombre, si Dios es bueno, no hombre, si Dios es amor. Yo les pregunto a ustedes, cuando llegaron ahí los generales del ejército del rey de los asirios y rodearon la ciudad y la tomaron finalmente y llegaron hasta donde estaba Manasés, que ya me lo imagino huyendo ahí en su palacio, de habitación en habitación, hasta que finalmente lo encuentran y dicen, aquí está el rey, atrápenlo, pónganle grillos ahí en sus piernas y pónganle cadenas y vaya rey, salga rey. Oiga, ¿cómo? Salga, yo soy el rey, si usted era el rey, salga. Ahora es nuestro prisionero, va preso a Babilonia, salga. Imagínate este hombre, ¿quién sí lo imaginaba? Yo te pregunto, cuando eso sucedió, ¿dejó Dios de ser Dios de amor? ¿Sí o no? No dejó de ser Dios de amor. ¿Dejó Dios de ser Dios de misericordia cuando esto le sucedió a Manasés? ¿Sí o no? No dejó de ser. Es más, porque Dios era un Dios de amor, era Dios de misericordia, por eso le estaba sucediendo esto a Manasés.
Por esto le estaba sucediendo esto a Manasés. Y es llevado prisionero allá a Babilonia. ¿Cuánto tiempo estuvo Manasés preso en Babilonia? Mire, no lo sabemos. Pero sí sabemos que fue el tiempo necesario para que Dios manifestara su gracia, su bondad sobre este rey, el más malo de todos los reyes de Judá. Para que Dios empezase a hacer una obra ahí en el calabozo, ahí en la prisión, en este hombre Manasés. Y para que este rey perverso, el más perverso de todos, se arrepintiese y clamase a Dios. Acompáñenme a este libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 12 y 13. Dice: mas luego que fue puesto en angustias, este rey, dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Leámoslo de nuevo, verso 12 y 13 dice: mas luego que fue puesto en angustias, mira lo que sucedió en su vida, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¿Por quién? Por Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí vemos cómo Manasés, estando en angustias, dice primeramente. Y yo quiero decirles que, y no solo yo creo esto, sino que todos los estudiosos de la Biblia, que este hombre estaba en angustias, no solo por la vergüenza que se le había hecho pasar, no solo por la terrible condición en la cual se encontraba como prisionero en Babilonia, sino que este hombre estaba en angustias porque estaba en una profunda convicción de pecado. Estaba en angustias, óigalo bien, porque estaba en una profunda convicción de pecado. De otra manera, no se hubiese humillado en gran manera en la presencia de Dios. Si no hubiese estado convicto profundamente de pecado, no se hubiese humillado en gran manera ante la presencia de Dios. Y vemos a este hombre convicto de pecado y lo vemos humillado en gran manera, que no es más que arrepentido en gran manera, renunciando a los ídolos, renunciando a los falsos dioses o a todos otros dioses que no sean Jehová, por cuanto lo vemos orando, dice aquí, a Jehová su Dios, su Dios. Y lo vemos orando a Dios, no solo convicto de pecado, no solo arrepentido, sino ejerciendo una fe en la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Este hombre oraba a Dios, suplicaba a Dios por misericordia, por perdón de pecados. Porque este hombre ejerció en ese momento fe en Dios para salvación, para perdón. Y aquí se nos dice que fue atendido. Es decir, Dios le cumplió sus deseos. Primeramente, perdón. Segundo, restauración. ¿Y cómo sabemos que fue perdonado? Porque fue restaurado. Él fue restaurado. Bien nos dice el rey David, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No menospreciarás tú, oh Dios. Y ahí tenemos un Manasés con un corazón contrito y humillado, el peor de todos los reyes, el más malo de todos los reyes. Ahí lo tienes, en una cárcel.
con un corazón contrito y humillado. Y vemos cómo este hombre se convirtió a Dios por los frutos dignos de arrepentimiento que vemos en la vida de Manasés. Segunda de Crónicas 33:13, por favor, vemos cómo el primer fruto de arrepentimiento de este hombre es: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Con qué? Con la rendición total e incondicional que esto implica. Nabucodonosor, cuando vio las maravillas de Dios, ¿me entienden? Reconoció que Jehová era Dios. Cuando Nabucodonosor finalmente, después de comportarse como un animalito, recobra la razón, él reconoce que Jehová es Dios, ¿sí o no? Pero no se rindió a Dios, no se convirtió a Dios. Sin embargo, Manasés, al reconocer que Jehová es Dios, sí se convierte a Dios. Sí se entrega de manera total e incondicional a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 15 y 16, vemos la reforma que este hombre hace, arrepentido de toda la maldad que hizo contra Dios y cómo arrastró al pueblo a la idolatría y a la maldad. Dice que quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego, dice, el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz, pero también sacrificios de ¿qué? De alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Frutos dignos de arrepentimiento. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de acera de la casa de Jehová. Segundo, quitó todos los altares que había edificado al sol, a la luna, a las estrellas, para que se les rindiese culto en los lugares altos, en la ciudad de Jerusalén y aún en los atrios del templo. ¿Qué más hizo este hombre? Este hombre dice que reparó luego, dice, inmediatamente el altar de Jehová. ¿Para qué? Para ofrecer sobre él sacrificio de ofrendas de paz. ¿Para qué? Para suplicar a Dios la continua misericordia de Dios sobre su vida. Pero también ofreció sobre ese altar sacrificios de alabanza para darle las gracias a Dios por su perdón, por su liberación y por su retorno a Judá como rey. Pero no solo eso, dice que mandó a los habitantes de Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Amén. ¿Cuántas cosas hizo este hombre para qué? Para que la ira de Jehová estuviese sobre él, ¿sí o no? Pero también, ¿qué hizo este hombre para que la ira de Jehová ya no estuviese más sobre él? Este hombre se arrepintió delante de la presencia de Dios, se humilló delante de la presencia de su Dios, se humilló profundamente, se humilló en gran manera. Este hombre convicto de pecado se arrepintió y ejerció fe en el Dios de misericordia para perdón de pecados, y Dios le perdonó. Y cuando Dios le perdonó, ¿qué sucedió? Ya Dios no continuó enojado con él, ¿o sí? No, ya no. En otras palabras, Dios no guardó para siempre su enojo con Manasés. ¿Por qué? Porque lo perdonó. Qué precioso, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar después de leer, verdad, de manera detenida y exponer de manera detenida todo lo que este hombre hizo en su maldad? Haciendo aún peores cosas que los habitantes de las naciones que estaban en esa tierra de Canaán antes que ellos. Y luego vemos cómo Dios manda profetas a hablarle a Manasés y al pueblo, mas ellos los rechazaron, no escucharon, y cómo Dios aún le hace llevar prisionero, cautivo, y en la cárcel este hombre se arrepiente y se convierte a Dios. Y Dios no guarda para siempre su enojo. John Craggy escribió: ningún poder, óigalo bien, ningún poder puede rescatarnos de la ira de Dios. Ningún poder puede rescatarnos de la ira de Dios. Y ningún rescate, por grande que sea la cantidad,
puede redimirnos de la ira de Dios, excepto la sangre de Cristo. Óigalo bien, excepto la sangre de Cristo. Otra persona escribió al respecto: entre nosotros los pecadores y las negras nubes de la ira divina está ubicada la cruz del Señor Jesucristo. Entre nosotros los pecadores y las negras nubes de la ira divina está ubicada, y espero no lo olvide nunca, está ubicada la cruz del Señor Jesucristo. Y si somos de Cristo por la fe, entonces somos justificados por su muerte en la cruz. Y la ira de Dios no nos alcanzará, porque Dios ha prometido que Jesús nos librará de la ira venidera. Amén. ¿Hay forma de ser librados de la ira de Dios? Claro, claro. Al ser perdonados, arrepintiéndonos y sobre todo creyendo, confiando en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y haciéndole nuestro Señor. Amén. Y para terminar, dijimos que habían dos razones por las cuales Dios no guardará para siempre su enojo, su ira o su indignación con el ser humano. ¿Y cuál es la segunda razón? La primera razón es porque Dios perdona y la segunda es porque Dios condena. Óigalo bien. La primera es porque Dios perdona y la segunda es porque Dios condena. Dios no guardará, óigalo bien, para siempre su enojo o su ira o su indignación cuando Dios, como un juez justo, dicte esa sentencia sobre el ser humano culpable y sea condenado. O cuando Dios, como juez justo, dé el justo y merecido castigo a toda aquella persona que menospreció a Dios, que menospreció a su Salvador y que menospreció su salvación. ¿Por qué razón? Por vivir toda una vida en esta tierra amándose a sí mismo o a sí misma más que a Dios, o amando a alguien o a algo más que a Dios, o amando los deleites temporales del pecado más que a Dios, y de esa manera viviendo una vida de práctica de pecado, rechazando o rehusando el arrepentirse como Dios le ha mandado. Y rechazando el creer en Jesús como su Salvador personal para ser salvos. Amados y amadas, allá en el Salmo capítulo 34, verso 15 y 16, leemos dos verdades que son impresionantes. Y yo espero que hoy dejen una impresión en tu mente y en tu corazón. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué precioso, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, los de Dios, al clamor de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Qué preciosa promesa. Pero mire lo que dice el verso 16. La ira de Jehová, ¿contra quién está? Contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Jehová, ¿contra quién está? Contra los que hacen mal. ¿Para qué? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Debemos recordar siempre que cuando hablamos de la ira de Dios, esta ira o este enojo, esta indignación de Dios, siempre es judicial. ¿Qué quiere decir esto que es judicial? Quiere decir que es la ira o el enojo o la indignación que puede sentir un juez, ante una persona culpable de haber cometido un delito, y va a aplicar la justicia o el justo castigo. Amén. Es la ira o enojo o indignación de un juez ante una persona culpable de un delito
por causa de las obras o de los hechos cometidos por esta persona, obras malvadas, hechos perversos cometidos por esta persona, cuando se dispone a aplicar la justicia o un justo castigo al culpable. Y una vez, óigalo bien, de que el pecador culpable recibe de parte de Dios, el juez justo, el merecido castigo, conforme lo dicta la santa y justa ley de Dios, el cual es condenación eterna en el infierno, entonces, en ese mismo momento que el pecador culpable recibe de parte de Dios el justo y merecido castigo, conforme lo dicta la justa y santa ley de Dios, en ese momento la ira de Dios, el enojo de Dios, la indignación de Dios cesa, se acaba, al igual que cuando perdona. ¿Por qué? Porque entonces en ese mismo momento, cuando el pecador culpable recibe el castigo, en ese momento las demandas de un Dios santo, las demandas de un Dios justo, de que se castigue o se haga justicia castigando al transgresor de su ley o al que ha violado su ley, en ese mismo momento en que sus demandas han sido cumplidas, en ese mismo momento la ira cesa, el enojo cesa, la indignación cesa. En otras palabras, cuando el pecador recibe de parte de Dios, el juez justo, el justo castigo, Dios dice: misión cumplida, se acabó. El siguiente pecador. Misión cumplida, se acabó. El siguiente pecador. Así de sencillo. Así de sencillo. El siguiente pecador. Ya mi ira acabó sobre él. ¿Por qué? Porque ya está condenado. Ya está condenado. Ya mi justicia fue satisfecha. Se condenó al culpable. Se castigó al transgresor de mi ley, que por cierto recibió millones de oportunidades en esta vida para ser salvo, pero las menospreció. Ya, condenado a la izquierda, al infierno, al lago de fuego y azufre. Ya. Y cuando la persona es sentenciada y es castigada, ya se acaba la ira de Dios. No hay razón. Ya se cumplió la justicia de Dios. Ya se satisfizo la justicia de Dios. No hay razón. Qué triste, pero no hay razón. Y más triste, amados y amadas, es que las personas escojan que la ira de Dios acabe sobre sus vidas, no porque Dios les perdone, sino porque Dios les condene. Qué triste que pudiendo haber tenido la oportunidad en esta tierra mientras vivieron, de que Dios les perdonase todos sus pecados y con eso acabase la ira de Dios sobre ellos, decidieron llegar hasta el final en su pecado, decidieron llegar hasta el final en su maldad, en su rebeldía, en su menosprecio, en su egoísmo, en su amor a los deleites temporales del pecado. De modo que mueren en esos pecados, mueren sin ser salvos, mueren sin ser perdonados. Y entonces Dios dice: ven para acá, sí, tú ven para acá, aquí te quería encontrar, menospreciador de mi salvación, menospreciador de mi gracia, menospreciador de mi Salvador, aquí te quería encontrar. Abran ahí los libros de los cielos, abran los libros de las obras que están en los cielos. Pero primeramente búsquenlo en el libro de la vida, fulano de tal, fulana de tal, busquen su nombre en el libro de la vida. No está, yo ya lo sabía, dice Dios. Pero claro, había que hacer el procedimiento legal tal y como es. Ok, ahora abran los libros de las obras que están en los cielos bajo el nombre de fulano y de sutana, y aparecen todas sus obras ahí, porque no fueron lavadas y limpiadas por la sangre de Cristo. Y luego Dios dice: culpable, a la izquierda, culpable. Siguiente, por favor. Ya la justicia, ya se cumplió la justicia divina. El pecador culpable recibe su justo castigo conforme a la justa y santa palabra de Dios. El siguiente. Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres que la ira de Dios deje de estar sobre ti porque te perdona o te condena? ¿Por qué razón quieres hoy que la ira de Dios deje de estar sobre ti? ¿Porque te perdona? Por medio de la fe en Cristo Jesús, pero como ya vimos, primero es necesario arrepentirse, o porque dicta sentencia condenatoria
la cual no es apelable, por cierto, y te manda a la izquierda, al lago de fuego y azufre. ¿Por qué quieren? Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Como decíamos al principio, en los primeros tres capítulos de la epístola a los Romanos, Dios nos habla a través del apóstol Pablo acerca de su ira que se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero también nos habla de ese día de la ira, cuando Dios pagará a cada uno como juez justo, conforme a sus obras. Y nos preguntábamos, si esto es así, ¿cómo podrá escapar el ser humano pecador de la ira, del enojo de Dios? Hablábamos al inicio de que todos, antes de convertirnos a Dios, estamos bajo pecado, que no hay justo ni aun uno, que todos estamos bajo el juicio de Dios y que no hay otra forma de ser salvos. No existe otra forma de ser salvos, sino que seamos justificados por medio de la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Y que siendo justificados, entonces y solo entonces seremos salvos de la ira. Hemos visto dos razones por las cuales Dios no guardará para siempre su enojo. O te perdona o te condena. ¿Por qué crees que estás aquí hoy? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte, Él no quiere condenarte. Él quiere perdonarte. Y te dice, como al pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete, vuélvete a mí. Vuélvete, oh rebelde, dice Jehová, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y convertíos a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí, reconoce, vuélvete a mí reconociendo tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has pecado, y conviértete a mí, dice el Señor. Y conviértete a mí. ¿Por qué? Porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre ti, ni guardaré para siempre el enojo. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí reconociendo tu maldad, porque contra mí has pecado, y conviértete a mí. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre ti, ni guardaré para siempre el enojo. Pero Dios no puede arrepentirse por ti. Dios no puede tomar una decisión de convertirse a Dios por ti. Yo tampoco puedo hacerlo. Aquí el único que puede tomar una decisión y que la puede y debe tomar hoy eres tú, querida persona, a quien el Espíritu Santo ha dado testimonio de que aún sigues viviendo tu vieja vida. Sí, con mucho conocimiento de Dios quizás, pero sigues viviendo tu vieja vida de práctica de pecado egoísta, tu vieja vida rebelde, tu vieja vida de enemistad contra Dios. A ti, querida persona, quien el Espíritu Santo te da testimonio de que nunca has aborrecido tus pecados, ni los has dejado de cometer. ¿Por qué razón? Porque aún te deleitas en los placeres temporales que el pecado te ofrece. A ti, persona,
que aún te amas más a ti mismo, a ti misma que a Dios. Dios te dice, vuélvete a mí hoy. Vuélvete a mí hoy. ¿Por qué? Porque yo soy misericordioso y no haré caer mi ira sobre ti, ni guardaré para siempre el enojo. Vuélvete tú a mí. Vuélvete tú a mí, porque yo ya envié a mi Hijo amado a morir por ti. Vuélvete tú a mí, porque mi Hijo amado ya dio su vida en la cruz del Calvario para lavarte, para limpiarte de todos tus pecados. Vuélvete a mí para perdonarte. Vuélvete a mí para no condenarte en el día de la ira y del justo juicio de Dios, día en el cual pagaré a cada uno conforme a sus obras, dice Jehová el Señor. Vuélvete a mí hoy, porque mañana puede ser tarde. Vuélvete a mí hoy, porque nadie te ha amado como yo. Vuélvete a mí hoy, porque yo te formé en el vientre de tu madre. Vuélvete a mí hoy, porque eres mío por creación, pero te has rebelado contra mí. Pero vuélvete a mí hoy y sé mío otra vez. Vuélvete a mí hoy y sé mía otra vez. Y descubrirás que ya no guardo más ira contra ti, que ya no hay más enojo. Ya no. Al contrario, mi comunión íntima, descubrirás que mi comunión íntima es contigo. Mi deleite es para contigo, pero tienes que volverte a mí. Eso está claro. No bastan oraciones de aceptar a Cristo. No. Es un corazón contrito y humillado que se rinde a Dios, que finalmente dobla sus rodillas ante Dios, que finalmente deja de tener su puño levantado ante Dios en señal de rebeldía, para levantar sus manos en señal de súplica. Óigalo bien. Finalmente el puño cerrado levantado contra Dios en señal de rebeldía ya no más está ahí, sino es una mano abierta, levantada en señal de súplica, de ruego. Vuélvete a mí, dice Dios, como Manasés. Vuélvete a mí, no esperes la aflicción. Vuélvete a mí, no esperes la aflicción. Vuélvete a mí como Manasés. Vuélvete a mí humillado en gran manera. Vuélvete a mí y ora en mi presencia suplicándome tu perdón y tu salvación. Y yo voy a atender tu oración si viene de un corazón contrito y humillado. Pero vuélvete a mí, dice Dios. Pero vuélvete a mí, dice Dios. Porque o te perdono o te condeno. O te perdono o te condeno. Tú escoges, dice Dios. Dios, queremos darte gracias por esta santa palabra, por una nueva oportunidad que das a cada persona que hoy está aquí, que no se ha arrepentido ni convertido a ti, y sobre quien tu ira sigue ahí, Señor, todos los días, de manera continua y en aumento. Padre, que realmente hoy tú hayas hecho entender a estas personas acerca de que no tienen otra opción, o se arrepienten y creen, o serán destruidos. O se arrepienten y creen en Jesús como su Salvador personal y lo hacen su Señor, o serán destruidos. O serán destruidos. Gracias, Señor. Yo te doy por una oportunidad más, en el nombre precioso de Jesús. Amén.